Y le damos la bienvenida a los que nos ven por internet también. Gracias a todas esas personas que se conectan, todas las personas que están al pendiente de los videos. Gracias a los que comparten. Si usted anda cerca del área de Bastrop, Texas, véngase con gusto, lo recibiremos. Aquí tienen un lugar en la casa de Dios. Así que bienvenidos todos los que estamos aquí, hermanos. El domingo pasado empezamos un tema, pero lo vamos a poner en pausa por esta ocasión, que es un servicio especial de bautismos. Amén. Hoy el tema es, vamos a tratar de hacerlo un poco breve, pero eficaz, así que con la ayuda de Dios, si usted anota, el tema de hoy se llama Lo que cuesta seguir a Jesús. Amén. Y es un tema a veces un poco fuerte, un poco fácil, como usted lo quiera ver, amén. Pero lo que le puedo adelantar es, siempre, hermanos, lo más fácil no trae recompensas a veces, o sea, y la mayoría de las cosas. Entonces, siempre cuando hacemos algo, si entre más difícil está algo, es mucho mejor. Por eso Jesús le decía que el reino de los cielos y aún Juan el Bautista sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, porque es así. Es aún en este mundo que vivimos. La otra vez me comentaban unos muchachos que trabajan conmigo que nos dieron un trabajo bien difícil, entonces, me dicen, no, está bien difícil este trabajo que nos tocó hacer y todo eso. Y les digo, pues sí, o sea, pero preocúpate cuando yo te ponga a hacer trabajos fácil o que me llamen a mí para hacer trabajos fácil. ¿Por qué? Porque siempre de acuerdo a nuestras capacidades es lo que se nos va dando. Entonces, ahorita que viene toda la robotización, que va a ser todo automático, hermanos, todos esos trabajos repetitivos, créame que ya están desapareciendo. Entonces, cada vez tenemos que ir haciendo cosas más difíciles. Y el reino de los cielos, hermanos, es para valientes. Amén. No es para cobardes, es algo difícil, sí, pero ¿vale la pena? Vale la pena. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver el verso 30 y al 34. Hechos, capítulo 16, verso 30 al 34. Me indica con un amén, por favor, cuando lo tenga, ¿sí? Igual lo ponemos ahí en la pantalla, pero igual si usted trae su espada, desenváinela, úsela, porque a veces no la desempolvan toda la semana y aquí la venimos a leer, amén. Bueno, ¿lo tenemos todos? Capítulo 16, verso 30 al 34. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Y está ahí con un signo de pregunta, amén. Si usted lee un poquito de contexto, es el carcelero que estaban encarcelados. ¿Se acuerdan quiénes? Pablo y Silas, ¿ok? Y la razón que este carcelero pregunta qué debe hacer por ser salvo, no fue porque Dios se le presentó y habló o tuvo muchos problemas y tantas cosas que a veces nosotros venimos a Cristo porque tuvimos un montón de problemas y Dios nos rescató de ahí. No, surge esta pregunta. La razón fue por el testimonio de Pablo y Silas y por el milagro que había sucedido en ese momento. Porque se recuerdan que los tenían encarcelados y ellos, dice la palabra de Dios, que a medianoche, usted si quiere leerlo, empezaron a cantar cantos, ¿ok? Y los tenían encerrados, amarrados al cepo que estaba ahí, en una cosa que estaba en medio de la cárcel. Aparte que estaban encarcelados, los tenían amarrados ahí. Y la palabra de Dios dice que hubo un sacudimiento como un temblor
y se abrieron todas las cárceles, no nomás la de ellos, sino todas, y había una sola paga para el carcelero, que se le escapara un solo de los presos, y la paga era con su vida. Entonces el hombre dijo, no, pues ya aquí están abiertas todas las puertas, todos escaparon. Entonces ella se iba a suicidar, pero en ese momento agarra a Pablo y le dice, no, no, no te hagas daño. Y ahí, hermanos, cuando se revela el poder de Dios, así como cuando a ti y a mí nos pasan sucesos, problemas en serio, vaya que ellos estaban en problemas. No nomás estaban en la cárcel, estaban privados de su libertad y quién sabe, estaban ya dispuestos a matarlos y todo eso. Entonces, cuando nosotros pasamos por esos problemas, hermanos, problemas serios que pasamos en la vida, ¿a qué acudimos? Amén. ¿Cuáles son nuestros cantos que salen de nuestra boca? Salen reproches, maldiciones, a echarle la culpa a otras personas por lo que pasa. Imagínense Pablo y Silas. Honestamente, usted y yo creo que no hubiéramos andado cantando. Hubiéramos estado en la cárcel, lo primero que hubiéramos hecho estar, ¿por qué yo? Si te sirvo a Dios, incluso ando predicando la palabra de Dios, porque me encierran, y así. Pero sin embargo, él, hermanos, por ese suceso, él pregunta, dice, no, verdaderamente Dios está con ellos y ellos son los que me pueden decir cómo yo puedo hacer para ser salvo o qué tengo que hacer. Amén. Y esta pregunta aquí en el verso 30 que les dice qué debo hacer para ser salvo es una pregunta que casi la mayoría nos hacemos, hermano. Porque siempre pensamos que el ser salvos es que nosotros tenemos que hacer algo. Y le tengo noticia, la palabra de Dios dice que no tenemos que hacer ¿qué? Nada. ¿Por qué dice? Dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie diga fue porque yo hice tal cosa, porque me fui de rodillas a tal lugar, porque llego temprano, porque leo la Biblia, porque me bauticé 3, 4 veces, porque me hicieron esto, porque predico, porque hago aquello. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer aquí le da Pablo en el verso 31, hermanos, y ellos le dijeron que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, es una promesa, pero la palabra que le dice cree, y no nomás le dicen Jesucristo, sino en el Señor. ¿Por qué le dice Señor? Porque estamos hablando de un señorío. Estamos hablando que si tú crees como jefe de hogar, si eres mamá soltera o papá, ese va a estar como bajo un paraguas y tienes un señorío ahí. Amén. Entonces, si creemos de todo corazón, ¿por qué dices qué es la palabra creer? La palabra creer, hermanos, hace todas nuestras acciones, porque tales son los pensamientos del hombre, tales de lo que nosotros creemos comienza a actuar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nomás obedece lo que ya está pasando en nuestro interior, lo que está pasando en nuestros pensamientos. Amén. Entonces, de acuerdo a eso, comienza. Y por eso lo único que tiene que hacer una persona para ser salvo, cree, es todo. ¿Crees? ¿Usted cree? Amén. Amén. Y es lo mismo va para los que están en internet. Simplemente creen. Verso 32, por favor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Esa es otra palabra, hermanos, que también tenemos que aplicarla a nosotros. Porque ¿quiénes creerán, dice Romanos 10, si no hubiese nadie, quienes les prediquen? Amén. Entonces, si usted sabe un poquito de la palabra de Dios, compártasela a alguien que no lo sabe, a alguien que nunca ha escuchado, a alguien que no conoce. Hay personas que ya saben, hermano. Yo se lo pido, por favor, no pierda el tiempo debatiendo con alguien que ya sabe la palabra de Dios. A veces a mí me llegan propuestas de personas, miembros a veces de la iglesia, me dice, pastor, vaya y hable con aquella persona porque yo ya duré 1 hora, 2 días, ya anduve varias veces visitándolo y él sabe mucho de la palabra de Dios y tiene un montón de preguntas y bla, bla, bla y todo eso. ¿Usted cree que es mi respuesta?
Sí, ahorita llego rápido. No, hermano, discúlpeme, pero yo no. Yo soy alguien diferente, hermano, de verdad. O sea, esa persona ya conoce el camino. El hijo pródigo es algo que Jesús lo dejó escrito ahí y dice que él agarró, se levantó hasta que volvió en sí. Porque esa persona ya conoce y vienen recuerdos. Dice, allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hay jornaleros que viven mejor que yo. Hasta que no pase eso en una persona, tú le puedes hablar muy bonito, puede bajar el arcángel Miguel, Gabriel, con todos los ángeles, hasta el mismo Satanás puede llegar, no le va a hacer caso. Bueno, tal vez a Satanás sí. Pero hasta que no pase eso, así que por favor, no pierdas tu tiempo con alguien así. Simplemente dale esto y dile, mira, ¿sabes qué? Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿para qué pierdo el tiempo contigo? Amén. Continuamos, por favor. Entonces, les hablaron la palabra, verso 33, por favor. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, que era como a medianoche, hermanos, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, hermanos, póngame atención aquí, por favor. Miren la actitud de este carcelero. A ver, ¿a quién uso de ejemplo? Hermano Ezequiel, ¿sí? Ahí está, ahí no está bien. Imagínense este cuadro. El hermano Ezequiel es el carcelero, ¿ok? ¿Quién tiene cara de malo aquí? Todos, ¿no? Híjole. Bueno, ¿a quién agarro? Bueno, pues, ¿quién quiere ser voluntario para esa? Hermana Sonia, ¿ok? Ella es la malandrina, ¿ok? Tremenda, ¿ok? Joana es la esposa del hermano y ella ya sabe qué tipo de trabajo tiene él y con qué tipo de gente se junta, ¿ok? Imagínense este cuadro que él le llega con ella que tiene a medianoche. Ábreme la puerta porque aquí traigo unos que estaban en la cárcel conmigo. ¿Qué sería la reacción de la esposa de Joana? Imagínense, Joana. ¿Estás loco? ¿Por qué me traes ese tipo de personas aquí? Vete tú de para afuera, ¿sí? Ahora, imagínense la actitud, o sea, que dice que en el momento después que él creyó, él y toda su casa, no nomás se ve el cambio de mente, comenzó a lavarle las heridas. Porque créanme que ahí no iban cualquier tipo de personas a estar en la cárcel, no crea que por chulos o por buena gente iban a estar ahí. No, él tenía, hermanos, ahí había de todo. Sin embargo, él cambia ese chip y les lava las heridas. Después de tenerlos ahí con latigazo y cosas así, cambia su chip, su mente y le lava las heridas. Amén. Entonces, y no nomás él, sino toda su casa cambió de mente. Imagínense tenerlos ahí en su casa, a esos carceleros, a esos convictos, podemos decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia la mente? Y ahí podemos ver que realmente él creyó, él y toda su casa creyó porque hubo un cambio, un giro, algo diferente. Ahora, y dice la palabra de Dios, hermanos, no les lavó las heridas, sino dice que enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Qué bonito eso, ¿sí? En la misma noche se bautizaron en ese momento. Verso 34. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Cuando habla de que se regocijaron hubo una fiesta, hubo una alegría de que, wow, vino la salvación a nuestra casa. Amén. Así debe andar uno con alegría, no a veces como si lo bautizaron en agua de limón a uno, no. Hay gente así, hermano, hay cristianos que, y para acabarla dicen, bendecidos. Pues avísale a tu cara, avísale a tu cuerpo que sí estás bendecido, ¿no? Pues sí, o sea,
se debe de notar una actitud bien, o sea, de que Dios está contigo, porque nosotros reflejamos a Dios en donde quiera que andamos. Amén. Podemos andar a veces con muchos problemas, hermanos, pero que se vea que Dios está con nosotros y que Dios está bajo control. Y si Dios está bajo control, hermanos, ¿para qué nos preocupamos? O está Dios en control, o estás tú, o alguien más. Pero así debe ser. Vamos a ver otro ejemplo, por favor, en Marcos. Marcos 10. Aquí Jesús, hermanos, se topó con un joven rico, ¿ok? Marcos capítulo 10, verso 17 hasta el 31. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándole las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra pregunta, amén. Y como siempre he dicho, siempre las preguntas son mejores que las respuestas. Las respuestas vienen después de las preguntas. Las respuestas, hay gente que vive su vida en respuestas, que es reaccionando a lo que dicen las noticias, a lo que dice el teléfono, a los videos, a esto, al otro, al niño, lo que pasó, y no tiene ese tiempo para preguntarse. Normalmente al fin de año yo le recomiendo que haga eso, usted y su pareja, usted solo, no importa, y hágase preguntas, ¿ok? Cruelmente. ¿Qué he hecho este año? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esto, lo otro? Porque eso le va a ayudar a ponerse en dónde está en ese momento, dónde está localizado, amén, qué ha hecho bueno, qué ha hecho malo. Porque si dice, no he hecho nada malo, bueno, o sea, a rato me firmas la Biblia porque es alguien perfecto, ¿sí? Siempre hacemos diferentes, tenemos errores. Si no, no existiera el borrador en el lápiz, si todo fuera perfecto en la vida, hermano. No existiera la U-turn en las carreteras, ¿sí? Pero en fin, continuamos. Verso 18. Jesús, hermano, después que le hace esa pregunta, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese se llama Dios. De ahí partimos. ¿Quién es el bueno? Dios. Ok, primero lo corrige. Jesús luego lo corrige y le dice, ¿por qué tú tienes la idea que hay buenos y hay malos? Amén. Y la palabra de Dios dice que no hay nadie que sepa hacer lo bueno. Está dura la condición de la humanidad, hermano. Amén. O sea, el hombre, cuando hablo hombre, género humano, está inclinado siempre a hacer lo malo de una u otra manera. ¿Por qué? Porque lo malo no cuesta, hermano. Es fácil. Entonces, continuamos, por favor. Verso 19. Y le dice Jesús así, los mandamientos sabes, ¿ok? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, no honra a tu padre y a tu madre, y bla, bla, bla. Verso 20. Entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hermanos, este joven de verdad que era alguien de tomar una foto y ponerlo ahí en un cuadro. Era alguien que, mi respeto, yo creo que no vemos nadie aquí que ni siquiera le llegamos a los talones, porque somos buenos para juzgar en la última parte cuando él decide no hacerlo. Ahí decimos, no, ¿sabe? Este joven tenía algo especial y Jesús mismo se lo reconoce, hermanos. Fíjense entonces en el verso 21. Entonces Jesús, que dice la palabra, hermanos, mirándole, le amó. Tenemos ahí. ¿Por qué le amó Jesús? ¿Alguien me puede decir?
¿Por mentiroso? ¿O porque estaba diciendo la verdad? Porque estaba diciendo la verdad. Porque sabía que era súper difícil obedecer esos mandamientos. Es más, ni los que se llamaban, hermanos, los fariseos y los saduceos, ni los escribas, nadie de la crema innata de la sociedad, de las escrituras, no podían guardar esos mandamientos. Y este joven sí los podía hacer. Era algo para admirarse, hermanos. Pero le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. Una cosa le hacía falta a él. Y aquí vamos a entender qué era. Pero él dice afligido, dice la palabra de Dios, se fue triste porque tenía muchas, ¿qué? Porque tenía muchas posiciones, tenía muchos recursos materiales. Y aquí, hermanos, cuando habla de posiciones, no se equivocó el escritor. Lo que está diciendo es que todas estas cosas lo tenían a él agarrado. Entonces, no es malo tener posiciones, no es malo tener dinero, lo malo es el amor al dinero. Porque la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el dinero. El amor, dice, al dinero, no es el dinero en sí. Entender que el dinero es una herramienta, hermanos. El dinero simplemente amplifica lo que ya somos. Si eres una persona buena, ahora vas a ser una persona buena con dinero que puedes ayudar a muchas más personas. Pero si eres una persona mala, ahora vas a ser una persona mala con dinero que vas a poder hacer más daño. Y es lo que pasa en muchas ocasiones. Entonces no es que el dinero lo cambió o las cosas materiales lo cambió. Ya era así. Lo único que no tenía un amplificador, no tenía volumen. Estaba en una bocinita chiquita. Ahora tiene una bocina grande. Ahora puede verlo todo el mundo. Amén. Porque eso lo amplifica quién tú eres realmente. Hay personas que nunca han tenido nada en la vida, hermanos, y nomás les das poquito poder o poquito dinero y comienzan a humillar a todo el mundo. Comienzan a poner, a postear, a decir y lo otro, aquello, porque nunca han tenido nada. ¿Sí? Y lo peor es que no lo van a poder sostener para siempre. Pero este joven, hermanos, algo que yo puedo entender aquí, era alguien que había heredado esas fortunas. Por eso él pensó que la vida eterna se tenía que heredar. Imagínense qué bonito fuera que dijéramos, mi abuela, mi tatarabuela es así, ya, por herencia te va a tocar. Podemos influir, hermanos, pero no es así. Es una decisión personal. Así que los jovencitos, cuando ya llegan a una edad, tú decides si quieres seguir a Cristo, si quieres seguir a quién sé yo, a quien tú quieras. Hasta se llama así, ahora no follow, hasta se llaman así las redes sociales. De verdad. Bueno, continuamos por favor en el verso 22 nos quedamos, ¿no? En el 23, ¿ok? Él tenía, dice, muchas posiciones. Gracias. Entonces Jesús mirándole, dice alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Verso 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que, ¿qué? A los que confían en las riquezas, hermanos. ¿No dice la palabra de Dios que no confíes en nada más que confíes en Dios? La palabra confianza, hermanos, literalmente es como cuando te tiras en tu cama, cuando estás bien cansado. ¿Verdad que no te tirarías así en el piso? Eso es, si usted lo busca, la traducción así. Que confías que eso te va a sostener y no pones ninguna resistencia tú para hacerlo. Eso es confiar en Dios o confiar en las riquezas. Hay personas que confían en todas esas cosas
Y aún dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. No confía solamente en Dios, que Él tiene la capacidad para sostenerte y no te va a dejar caer, hermano. Amén. Eso es así. Verso 25, por favor. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto lo hemos explicado varias veces, no es una aguja de coser, sino la puerta se llamaba la puerta de camello, porque en Israel en esos tiempos había las puertas grandes, amén, y al lado está una puerta pequeñita. Cuando llegaba cierta hora cerraban toda esa ciudad y cerraban el comercio, y nada más las personas que salían, y entraban, había una puerta pequeña. Esa puerta se llamaba el ojo de la aguja, esa puerta, cuando tenían que entrar un camello, sí entraban un camello ahí, pero tenían que entrarlo en rodillas. El camello tenían que ser un camello amadestrado para que pudiera arrodillarse y de entrar por ese ojo. Así que la metáfora, lo que está diciendo Jesús es, sí puede entrar una persona así, pero que despoje todo, porque tenían que quitarle la carga que traía el camello, tirarla a un lado, y aparte de quitar toda esa carga que traía, doblar rodillas. Así es como la metáfora que usó Jesús, para que un rico pudiera entrar al reino de los cielos, despojarse de todo eso y aparte de rodillas. ¿Estamos aquí? Continuamos entonces. Verso 26. Ellos entonces, hablando de sus discípulos, aún más, ellos entonces se asombraron y aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Imagínense este cuadro de Ezequiel diciéndole allá al chino, ¿escuchaste esto? Este cuate ha guardado todos los mandamientos y tú y yo ni uno podemos guardar. Usted nomás de ejemplo. Imagínate, tú y yo no podemos ni uno. ¿Cómo pues vamos? Y aparte este tipo es millonario. Puede donar, ha hecho más obras que tú y yo. ¿Cómo vamos a poder entrar? ¿Será que Jesús se volvió loco? Nosotros estamos más locos por seguirlos. Entonces, ¿en qué posición estamos? ¿Sí o no? Es válida, ¿correcto? O sea, al ver tú que viene alguien con ese perfil y Jesús lo manda triste para su casa, que ha cumplido todos los mandamientos, hermano, de verdad que yo agarro mis chirajitos, dicen en Guatemala, y me digo, no, aquí estoy perdiendo mi tiempo. Y este que viene con un perfil tremendo, no, bueno, que dan sorpresas la vida. Ahorita el mundial está dando sorpresas, hermano. Vaya sorpresa que dio Cabo Verde. Digno de mencionarlo yo aquí, de verdad. Así que, pero en fin, es algo que ellos se preguntaron, hermanos, se hacen esa pregunta, dice, oye, entonces, si está así el estándar para ser salvo y nosotros estamos aquí abajo, ¿qué estamos haciendo? Verso 27. Jesús, sabiendo, hermanos, que estaban ahí hablando uno con el otro, codeándose, diciendo esto, dijo Jesús, estos pobres se van a desertar ahorita. Más vale que les hable diferente, porque van a agarrar sus cositas. Verso 27 dice, entonces Jesús mirándoles ya, los agarra y les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Den un aplauso a Dios. Eso es así. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Pedro, hermanos, siempre tenemos que ser un Pedro a veces en la vida, o tener un Pedro en nosotros, hermanos, a nuestro lado, que pregunta lo que todo mundo se pregunta. No sé cuándo a usted le tocó ir a la escuela, que todo el mundo tenía un signo de interrogación así arriba en la cabecita, que el maestro está explicando, y todos no entendieron nada, pero nadie se atrevía a hacer la pregunta. Pero no falta ya el que está allá a un lado, que pasa la vergüenza. Y eso es bueno, hermano, siempre es bueno, es mejor pasar la vergüenza y preguntar que luego quedarte con la incógnita de qué hubiera pasado. Así que
siempre es bueno tener un Pedrito ahí a nuestro lado y que haga esa pregunta que todo el mundo se hace, pero nadie se atreve a preguntarla, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios que entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido, Jesús, como diciendo, Pedro, hello. Él no dejó, no lo quiso dejar, pero nosotros sí dejamos todo, Jesús. Tú sabes que dejamos todo. Y Jesús, como no es mala onda, hermanos, Jesús es buena onda. Porque hubiera sido mala onda, Jesús le hubiera dicho: Pedro, dejaste unos cuantos pescados y unas cuantas redes ahí. ¿Qué comparas dejar eso ahí con este cuate que tiene que dejar su vida de lujo? ¿Sí o no? A mí me gusta meterme, hermano, un poquito más. La otra vez, hermanos, teníamos una plática, mi esposa y otro muchacho que fue de nuestras generaciones, un poquito más joven, ¿ok? Poco más, poquito nomás, como 10 años más joven. En otros tiempos, la generación de los evangélicos que yo vengo, no sé si alguien es de esas generaciones, que se prestó mucho. Gloria a Dios por los jovencitos, qué bueno, ustedes ya la tienen hecha, ya no están en esos tiempos. Pero imagínense en nuestros tiempos, tener un Xbox era pecado capital. ¿Cuántos se acuerdan de eso si son de mis generaciones? ¿Se recuerda? Ya veo a mi esposa, a alguien más. Ok, era un pecado capital para los cristianos, para los evangélicos creyentes. No sé si usted se recuerda. Bueno, mi esposa era una de esas. Y yo ahí igual, ¿ok? Ella dice, y todos dicen, no, que ese es un instrumento del diablo y todo eso, y todos ahí, amén. Sí, cierto, amén, y todo así, ¿no? Bueno, el chiste es que nunca habíamos encontrado a alguien del otro lado, ¿ok? Del lado que los tenía, que fue afectado, la parte afectada. Uno dice a mi esposa, sí, yo decía amén y todo, porque pues yo no tenía el Xbox. Encontramos a este muchacho y dice, ¿sabes? Tuve que reconciliarme con Dios, dice, pasé varios años, dice, para reconciliarme con Dios, dice, porque me dolió en el alma, dice. Cuando mis papás fueron y escucharon ese mensaje, dice, me llegaron, dice, imagínense al niño, hermanos, llegaron, dice, eso es del diablo, tienes que quitarlo, dice, ahí voy yo, dice, con mis jueguitos, dice. Y como que lo daba, dice, fui, lo tiré, dice. Y todavía en la noche como que quería ir a rescatarlo, dice, si todavía estaba ahí, dice. O sea, eso es lo que yo me pongo a pensar, digo, o sea, uno dice amén, pero es la parte afectada cuando tú estás en el otro, ahí está la diferencia, amén. Por eso tenemos, para poder entender a los demás, tenemos que meternos en esa persona, en esa película o en la parte o en la situación que está pasando la persona, amén. Entonces, aquí Pedrito se alza el pecho y dice, nosotros dejamos los pescados allá, los cuantos pululos y todo así, y una canoa ahí que le entraba el agua, y pero aquel le pidieron que dejara el yate con su helicóptero. ¿Qué comparas tú, Pedrito? Que dejes ahí una bicicleta, que dejes un Ferrari. Todas esas cosas, por eso, hermanos, es clara la palabra de Dios. No es el dinero en sí, sino es el amor al dinero. O sea, es lo que Jesús le quería decir a este joven, era que quitara su confianza de esas riquezas, que quitara el amor, que no confiara en eso. Yo estoy seguro que este joven, si usted lo lee en Mateo, hermano, Jesús lo dice diferente, dice que le ofreció Jesús ser perfecto. Le dice, si haces eso, vas a ser perfecto. Y esa palabra nomás la he encontrado en dos ocasiones yo. Una fue a Job, me parece, que dice la palabra de Dios que era perfecto en todos sus caminos. Y la encuentro aquí a este joven que le ofreció llegar a ese nivel de Job. Y la comparación que hace ahí, Job tenía, sí o no, ¿se acuerdan que tenía
miles de millones de dólares. Era alguien rico, pero era alguien perfecto en todos sus caminos. Eso es lo que Jesús le ofreció a este joven rico. No era, hermanos, que él lo que le dijo, quita la confianza de eso. Aunque lo hubiera vendido, él lo hubiera volvido a hacer y mucho más. Pero que quitara esa confianza en esas cosas. Amén. Da un aplauso a Dios, por favor. Aleluya. Verso 29, respondiendo Jesús le dijo, hermano, no le dijo lo que yo dije, eso fue, José habla hoy. Aunque creo que usted lo hubiera dicho también, no se haga, porque usted también le hubiera dicho, Pedrito, unas cuantas ropitas que tú dejaste. ¿Sí o no usted le hubiera dicho? Ah, usted no, yo nomás soy el malo así. Pero en fin, respondiendo Jesús, hermano, le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas o padres o madres, mujer, amén, dicen muchos ahí, o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, ¿ok? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, dice la palabra de Dios, que reciba casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos son primeros, hermanos, muchos serán postreros y los postreros serán primero. Aleluya. ¿Estamos aquí? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No te preocupes, Pedro, dejaste un pescado, vas a recibir 100 pescados. Porque así es, hermano. En Dios, si algo yo le puedo decir es, lo que sea que usted haga o ponga o disponga para Dios, hermanos, para el evangelio, Dios se encarga de recompensárselo en creces. Y cuando más lo necesita, Dios, es como que Dios dice, a ver, ahora necesitas, a ver, Miguel, tenemos ahí algo guardado ahí en la reserva para Julano tal que ahorita necesita. No, no ha puesto nada. Ok, mándale un boot entonces ahí. Un boot es un pescadito, es un charralito que le llaman en México. Ok. Y aquel dice, sí, mandó, sí tenemos mucha, bueno, mándale ahí un tiburón de una vez. Así, hermanos, hay algo que Dios, ¿se acuerdan del mensaje pasado que Jesús dijo el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, porque ya tiene una ración cada persona, ya tiene algo que Dios está ahí, que te pertenece, es tuyo, nadie te lo va a quitar. Amén. Como dicen en mi país, dice, ya lo que es tuyo, así, si un golpe te iba a tocar, aunque te quites, te toca. Vamos a Lucas, por favor, rápidamente, y ya con esta última cita vamos a terminar. Lucas 14. Vamos a ver del 25 al 33. ¿Tiene? Lucas 14, 25 al 33. Dice así. ¿Sí me está explicando, hermanos, hasta aquí? ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Jesús, hermanos, lo seguían demasiadas multitudes, mucha gente. Algunos lo seguían porque era un gran maestro, otros lo seguían porque no tenían nada que comer y sabían que con Jesús no iban a pasar hambre y muchas cosas. Lo mismo pasa en la actualidad, lamentablemente, ¿ok? Hay gente que se acerca a una iglesia a veces porque necesita algo, necesita un trabajo, necesita compañero, necesita, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? A veces pasa así también, no es una excepción, pero cuando ya se comienza a colar el trigo, cuando comienza a ponerse un poquito más difícil la cosa, ahí es cuando dicen, no, yo no soy de aquí, me voy. Y siempre hay eso en todas las iglesias, en todos los lugares, hay como un sacudamiento que se cuela el trigo y dices, yo pertenezco aquí, yo no pertenezco ahí. ¿Estamos aquí? Entonces aquí Jesús con toda esa multitud, ¿ok? Que había, hermanos, comienza y les sube un poquito la temperatura. Ya se acabaron los panes y se acabaron los peces. Ahora dice, voy a hablarles un poquito más. Comienza en el verso 25, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, iban caminando,
Y comienza y se da la vuelta y les comienza a decir: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, ¿ok? Y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿ok? Aquí, hermanos, la palabra aborrecer no está hablando de un odio, está hablando de amar menos, ¿ok? Eso es lo que está hablando. No te alejes, no aborrece, no está hablando de aborrecer a tu papá, a tu mamá, o a tu esposa, a tus hermanos. No, lo que está hablando es: ninguno de esos personajes va a ocupar el lugar que le pertenece a Dios, porque Dios es primer lugar, es lo que está hablando, amar menos. ¿Estamos aquí? Entonces, y aún dice su propia vida. La segunda persona que tú tienes que amar más, hermanos, después de Dios, debe de ser tú. Lo vuelvo y lo repito. La segunda persona más importante después de Dios para que tú lo ames debe de ser tú. Porque dice la palabra de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, déjame decirte que tú no amas a nadie. Así de fácil. Y eso no es no es ser egocéntrico, no es amarse uno. Me explico, sí, no es, eso es, cuando uno se ama, uno puede dar lo que uno tiene. Nadie, hermano, nadie da lo que no tiene. Continuamos, por favor. En el próximo capítulo va a estar bueno, hermano. ¿En cuál versículo nos quedamos? 27, gracias. Dice la palabra de Dios: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo, aquí da unos ejemplos, hermanos, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que vean, que comience a hacerle burla a él. Verso 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Ahí, hermanos, podemos ver algo que Jesús está poniendo un énfasis en esto. Está poniendo ¿cómo lo puedo explicar? Está poniendo de que no es una emoción. Seguir a Jesús no es una emoción, es una decisión. Es algo que se decide y se pone, ¿ok? Que no es porque por mucho tiempo el evangelio es: si sientes cosquillitas de acá, eso ahí acepta a Jesús. No, no es así, es una decisión, hermanos. Entonces, felicito a todas las personas que han decidido hacerlo voluntariamente. Esto no es forzado, es voluntariamente, porque nada forzado no es legítimo. Por eso es voluntario, porque de la otra manera no funciona. Verso 31. Pone otro ejemplo, por si no quedó claro el primero, ¿ok? Porque lo que está diciendo puso el ejemplo de que quieren edificar. Hay gente así, hermanos, en la vida, de que se ponen a hacer algo y no calculan las cosas. Y sabes que Dios nos ha dado un cerebro, hermanos, esto también funciona para ponerlo en la vida. Hay gente, hermanos, que se pone a hacer todo tipo de cosas y al final andan pidiéndole a todo mundo que lo ayuden a esto y lo otro, y tú dices: pero ¿por qué lo empezaste si no hubieras pedido consejo antes de hacerlo? O calcula tus gastos. Hay personas que con un sueldo, qué sé yo, de $50,000 se embarcan a pagar una hipoteca que vas a estar pagando, qué sé, $5,000, $10,000 al mes. Dice: no, como quiera trabajo algo extra o lo que sea. No, o sea, pensar. Como hijos de Dios tenemos que ser sabios, hermanos, amén. En todas las cosas. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Hay tiempo para gastar, tiempo para ahorrar. Pero saber eso es muy importante. Verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene
contra él con 20,000. En aquellos tiempos se mandaban embajadores de paz cuando estaba lejos todavía a decirle, no, mejor no vamos a enfrentarnos. Eso, hermanos, habla de una planificación de enfrente, una planificación así. Hay personas, hermanos, de que a veces nos pasa a todos, de que a veces ponemos unos pretextos para algunas cosas, hermanos, que dice, ¿y no pudiste avisarme antes? ¿No sabías que eso iba a pasar? Me hubieras dicho antes. No. Y dices, ¿en serio? ¿Te agarró de sorpresa? Sí. Pero en fin. Otros que se ponen al revés. ¿No le ha pasado a usted que le han hablado un día antes que dicen, mañana no me voy a poder estar porque voy a amanecer enfermo? ¿De verdad? Si no le ha pasado, acuérdese de mí cuando le pase, va a ver. Y para acabarla, hermanos, le pasa. Si usted dice, como que mañana no siento ganas de ir a presentarme a trabajar, como que su cuerpo le manda, la boca le manda una orden a su cuerpo y hasta le cuesta levantarse, no sé, al otro día, ¿sí? De verdad es algo curioso cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo. Verso 32. Dice, y si no puede cuando el otro está todavía lejos, ¿ok? Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vos que no renuncie a todo lo que posee, una vez más, no puede ser mi discípulos. En otras palabras, hermanos, como hemos dicho, nada es nuestro, simplemente somos mayordomos. Amén. Es todo lo que existe en este mundo, todo es de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. En el momento que tú y yo podemos administrar algo, cuando partamos de este mundo, hermanos, desnudos, venimos a este mundo y sin duda desnudo vamos a ir. Eso quiere decir que nada trajimos y nada nos podremos llevar. Y todo lo que pudimos obtener en este mundo fue por pura misericordia de Dios y porque Dios quiso. Amén. Póngase de pie.